María tuvo 7 hijos. Primera parte. En 1677, cuando Spinoza murió, dejó entre sus papeles una anotación que la Iglesia intentó borrar de la historia, una simple frase que destruía siglos de dogma, una frase que demostraba algo que siempre supiste, pero que nunca te atreviste a cuestionar. María tuvo 7 hijos. Jesús no fue hijo único. Spinoza no era cristiano, era judío, un filósofo al que su propia comunidad judía expulsó por sus ideas radicales. Entonces, ¿por qué un judío marginado se preocuparía por probar que María tuvo varios hijos? Spinoza descubrió que la Iglesia inventó la virginidad perpetua de María para justificar algo mucho más oscuro, algo que no tiene nada que ver con la fe y todo que ver con el poder. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús, siendo judío, nunca se casó? En la cultura judía del siglo I, un hombre soltero a los 30 años era una aberración. Se le consideraba incompleto, maldito incluso, pero... ¿Y si te digo que Jesús estaba casado, que tenía hijos, que María Magdalena no era solo una seguidora, sino su esposa legítima? Spinoza lo sabía y lo probó, pero comencemos por lo obvio, por lo que está escrito justo delante de tus ojos en los evangelios que lees todos los domingos. Mateo 13:55 está ahí, en blanco y negro. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? Habla de hermanos, hermanas, en plural. Marcos 6:3 repite la misma lista. Lucas lo confirma. Juan menciona a sus hermanos varias veces. Pero esto es lo que te enseñaron a creer. Ah, pero hermanos en arameo puede significar primos. Mentira. Spinoza estudió los textos originales. En griego la palabra es adelphos, hermano biológico. No primo, no pariente lejano, hermano de sangre, hijo de la misma madre. Y si hubiera alguna duda, el evangelista sería específico como lo fue en otras ocasiones, usando anepsios para primo o sugenes para pariente. No hubo duda, hubo manipulación. Pero ¿por qué la Iglesia necesitaba que María fuera virgen para siempre? ¿Por qué era tan importante que Jesús fuera hijo único? Porque si María tuvo otros hijos, eso significaba que tuvo relaciones sexuales normales con José después del nacimiento de Jesús. Significaba que la familia sagrada era normal, humana, real, y una familia normal no apoya la narrativa de que el celibato es superior al matrimonio. La virginidad perpetua de María no fue inventada por amor a María, fue inventada para justificar el celibato obligatorio de los clérigos, para crear una jerarquía donde quien no se casa es más santo, más cercano a Dios, más útil para una institución que necesitaba hombres totalmente devotos a ella, sin familia, sin herederos y sin dividir lealtades. Spinoza se dio cuenta de esto y fue más allá. Empezó a unir las piezas sobre María Magdalena y esto fue lo que descubrió. En los evangelios canónicos, María Magdalena aparece en todos los momentos cruciales, en la crucifixión, en el entierro, en la resurrección, siempre en primera fila, siempre como la primera en ser informada. Extraño para una simple discípula, ¿no crees? Pero en los evangelios apócrifos, aquellos que la Iglesia decidió no incluir en la Biblia, la verdad es explícita. El Evangelio de Felipe dice claramente, la compañera de El Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla frecuentemente en la boca. Compañera, no discípula, compañera. Y hay más. En el Evangelio de María Magdalena, ella es descrita como la discípula que recibió enseñanzas secretas de Jesús, enseñanzas que ni Pedro conocía. Pedro, por cierto, siente celos. Cuestiona por qué Jesús revelaría secretos a una mujer que no les contó a los apóstoles hombres. ¿Sabes por qué? Porque ella era la esposa, la compañera de vida, la persona más cercana. Spinoza conectó los puntos. En la tradición judía, un rabino casado era normal, esperado, y la esposa de un rabino tenía un estatus especial. Tenía acceso a enseñanzas íntimas. Todo tenía sentido, excepto que esta verdad destruía toda la estructura de poder que la Iglesia había construido. Porque si Jesús estaba casado, si tenía una vida sexual normal, si María tuvo otros hijos, ¿dónde queda la superioridad del celibato? ¿Dónde queda la justificación para que los clérigos no puedan casarse? ¿Dónde queda el control? Y aquí llegamos al punto en que el velo no solo se rasga, sino que es arrancado por completo. En el siglo IV, cuando el Concilio de Nicea estableció los dogmas oficiales, la Iglesia no estaba preocupada por la verdad teológica, estaba preocupada por el poder político.
Constantino había hecho del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano, pero para que esto funcionara, la Iglesia necesitaba ser una institución controlable, predecible y jerárquica. Clérigos casados significaban clérigos con familias, familias significaba herencias, herencias significaban propiedades fuera del control de la Iglesia, clérigos célibes significaba que toda la riqueza permanecía en la institución. La virginidad perpetua de María fue la justificación teológica para una decisión puramente económica. Spinoza lo vio y no pudo quedarse callado, pero aquí está la parte que te enfurecerá. La evidencia siempre estuvo ahí en los evangelios que lees. En los textos que la Iglesia preservó no pudieron borrar todo, solo lograron enseñarte a no ver. Lograron poner un velo sobre tus ojos hasta ahora, porque cuando termines de escuchar esta historia completa, comprenderás algo que cambiará para siempre la forma en que ves el cristianismo. Comprenderás que Jesús no era el hijo único y célibe que te enseñaron. Era un hombre casado, con hermanos, en una familia normal y amorosa. Comprenderás que María no era una virgen perpetua en un pedestal inalcanzable. Era una madre judía común que tuvo al menos 7 hijos. Comprenderás que María Magdalena no era una prostituta redimida, era la esposa del hombre más importante de la historia. Pero para llegar allí, necesito mostrarte las evidencias que Spinoza encontró, evidencias que van más allá de los evangelios, evidencias arqueológicas, históricas, lingüísticas, evidencias que la Iglesia intentó enterrar durante 2000 años. Y cuando veas estas evidencias, cuando comprendas la magnitud de la manipulación, sentirás una rabia que nunca antes habías sentido. Porque te darás cuenta de que te robaron no solo la verdad sobre Jesús, sino también te robaron la posibilidad de tener una fe basada en la realidad, en la humanidad real del Cristo. Te robaron la oportunidad de amar a un Jesús humano, casado, feliz, y te dieron a cambio un ídolo inalcanzable en un pedestal de soledad. Spinoza no se detuvo en los evangelios canónicos, él fue a fondo a los apócrifos. En el Evangelio de María, escrito en el siglo II, María Magdalena no es solo mencionada como esposa, es descrita como la líder espiritual de los discípulos tras la muerte de Jesús. Pedro se acerca a ella pidiendo orientación. Hermana, sabemos que el Salvador te amaba más que a todas las demás mujeres. Cuéntanos las palabras suyas que recuerdas, que conoces y nosotros no. Más que a todas las demás mujeres, no más que a todos los discípulos. ¿Por qué? Porque ella era la mujer, la esposa.